Amigos y a todos, bienvenidos a Cara a Cara. Mire, en medio de la pandemia que en este momento no solamente vive Panamá, sino el mundo entero, hay una carrera contrarreloj específicamente y estamos hablando de la recolección de firmas para la posibilidad de una constituyente paralela. Son arriba de 600.000 firmas que hay que recoger en un periodo determinado. ¿Cuál es el papel que juega el Tribunal Electoral y este reto realmente se logrará? Hoy tenemos un invitado especial. El magistrado Eduardo Valdés Escoferi nos dará detalles sobre todo este proceso porque es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Magistrado Eduardo Valdés, qué bueno que esté con nosotros y muchas gracias por aceptar nuestra invitación en este momento en Cara a Cara. Mire, hay muchos temas alrededor de lo que está pasando en este momento en Panamá, una tercera ola, cómo la combatimos, el tema de vacunación, pero en medio de eso se ha arrancado con un proceso de recolección de firmas para una constituyente paralela. Hablemos un poco sobre esto. Número uno, es un reto muy importante porque decía yo, son arriba de 500 y tantas mil 500 y tantas mil firmas y específicamente 600.000 para ser más concreto. ¿Habrá el tiempo necesario o está el país en este momento preparado para tomar una decisión tan importante? Magistrado Eduardo Valdés, bienvenido a Cara a Cara. Gracias, Dorcas, por esta oportunidad de acercarnos, aunque sea, y conversar virtualmente. Normalmente lo hacemos presencialmente. Hay que comenzar por aclarar que el tribunal, como garante del todo proceso de consulta popular, tiene que ser neutral. Y por lo tanto, no estamos ni a favor ni en contra de la recolección de firmas o de la necesidad de convocar a una asamblea constituyente paralela. Hay mecanismos en la Constitución que nos obligan a convocarla si se cumple. En este caso, estamos hablando de un proceso de recolección de firmas a cargo de una o de varias iniciativas ciudadanas. En efecto, tenemos 3 iniciativas ciudadanas que se han embarcado en este gran reto, porque por sentido común, y ya tú lo mencionaste, recoger 580.742 firmas en el breve plazo que ha contemplado la constituyente. La Constitución en su artículo 314, pues es muy difícil, para no decir complicado, recoger esa cantidad de firmas cuando un partido requiere menos de 40.000 y le toma cierta complejidad. Así que sí es evidentemente un gran reto. Los plazos están corriendo. Para la primera vence el 3 de noviembre de este año, para la segunda vence el 15 de diciembre y para última el 22 de diciembre. Así que ya hay menos de 6 meses para que los que se han comprometido a este proceso de recolección de firmas puedan lograr la meta. Depende del pueblo de decidir. Llevamos hasta el miércoles de esta semana 10.056 firmas. Han anunciado los protagonistas que comienzan ahora a organizar mejor sus estructuras a nivel nacional para poder motivar a la población que tiene una diversidad de opciones para poder firmar, porque hay algo importante que aclarar, que aquí nadie está votando. A veces dicen, no, que yo le voy a dar mi voto. No, es que aquí no hay ningún voto porque aquí no hay ningún candidato. Y se trata de decidir el ciudadano, por parte de la ciudadanía, si doy mi firma para que se sume a una de las 3 opciones para que pueda alcanzar la cantidad de firmas necesarias para que entonces se active el mecanismo constitucional que le va a empoderar al tribunal con una orden de convocar a la elección de constituyentes en 6 meses. Estaríamos hablando de que si se reúnen las firmas para el mes de junio del 2022 se estarían eligiendo. Cuando salgan las postulaciones, entonces el pueblo decide por quién vota y si sale a votar o no. Claro, y yo creo que este escenario es muy importante, magistrado, porque mire, aquí lo que vemos es que hay posiciones a favor y posiciones en contra.
pero en este escenario nosotros tenemos una pandemia también. Y yo no sé si el tema de una constituyente paralela, este tema de recolección de firmas, es hacia donde apunta en este momento el panameño o quiere abrir ese marco. Y por eso decía que estamos en una carrera contrarreloj para aquellas personas que han propuesto esta iniciativa. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál pudiera ser ese obstáculo en medio de esta pandemia que estamos viviendo, magistrado? Y también de que pues todo el mundo, o las personas que lo están proponiendo, nos dicen es la mejor opción, es la mejor manera, o es el momento, magistrado Eduardo Valdés, porque yo creo que eso es lo importante, es realmente el momento oportuno, propicio para una solicitud o una iniciativa como esta. La pandemia definitivamente y las condiciones, por más que se hayan controlado, no ayudan, ni aquí ni en ningún país. Chile acaba de pasar por un proceso constituyente paralelo también, igual que el nuestro, y lo hizo en condiciones de la pandemia. Y ellos tuvieron que reformar la Constitución primero, porque no existía la opción de una constituyente en la Constitución chilena. Tuvieron que reformarla para incluir un nuevo método de reformar la Constitución con una constituyente, y pusieron constituyente paralela, porque iba a funcionar o está ya, en estos días ya se inició el funcionamiento de la Asamblea Constituyente chilena a la par del Congreso actual, por eso se llama paralela. Pero ellos decidieron en la reforma que iba a ser paralela, no iba a ser originaria, iba a ser paralela. Encima de eso le impusieron una serie de trámites previos. Para poder activar este mecanismo hay que hacer un plebiscito para consultarle al pueblo si quiere o no quiere que se llame a una elección de constituyentes para una constitución paralela. Magistrado, mire, permítame un momento, voy a hacer una pausa y vamos a entrar un poquito, a ahondar un poquito en ese tema. ¿Por qué una constituyente paralela y no originaria? Porque yo creo que en el marco de lo que está pasando, sí es bueno entenderlo, cuáles son las aristas de cada una de ellas en medio de todo lo que nosotros estamos viviendo. Vamos a una pausa, magistrado, muy breve y continuamos hablando de este tema que es muy importante en medio de todo este escenario que vive el mundo y también Panamá. Volvemos en breve. Amigos, ya estamos de vuelta, conversamos con el magistrado Eduardo Valdés Escoferi. Magistrado, muy puntualmente, decía yo, ahondemos un poco en este tema. ¿Por qué una constituyente paralela y no originaria? Hablemos un poco sobre esto. Bueno, lo primero es que así es como está en nuestra Constitución. Así lo hicieron los chilenos también, que tenía que ser paralelo. Y tiene sentido porque ninguna autoridad que incorpora este proceso en una Constitución se arriesga a que sea originaria porque puede enviar a todo el mundo para su casa, a todas las autoridades electas y designadas, porque tendría absolutamente pleno poder. Entonces, las constituciones que contemplan unas constituyentes las consideran y las estipulan así en la Constitución como paralelas. Es decir, que su misión es reformar la Constitución, no es alterar el estado de la elección previa que fue producto del sufragio popular por parte del mismo electorado. Entonces, teniendo un solo objetivo, que es reformar la Constitución, a eso se tiene que limitar. No puede tener efectos retroactivos ninguna de sus decisiones porque la decisión es una visión hacia el futuro. ¿Cuáles son las reglas que a futuro deben regir en el país, en la Carta Magna, de la cual se deducen todo el esquema de leyes que desarrollan las normas constitucionales? Así que esa es básicamente la diferencia entre una y otra. Entonces, uno de los temas que más se ha estado planteando durante estas últimas semanas es que el tribunal no ha adelantado elementos sobre cuál es el perfil de los constituyentes, por ejemplo, y otra serie de informaciones, y la explicación ha sido es que
la Constitución dice que solamente cuando se reúnen las firmas necesarias es que el tribunal puede expedir el decreto reglamentario de esa norma constitucional que va a tener rango de ley con todo el sistema electoral. Sin embargo, ante pedidos evidentes que nosotros nos hemos hecho eco, hemos salido a ir adelantando ciertos temas o criterios que irían en esa reglamentación y que son producto del consenso que los tres magistrados hemos ido adelantando. Magistrado, por ejemplo, sí, permítame, magistrado, porque iba un poquito para allá. Independientemente del mecanismo que se utilice para este cambio a la Constitución, hay que estar muy claros con el papel del Tribunal Electoral. Es decir, ustedes están realmente preparados, la institución está preparada para este reto, y cuáles pudiesen ser esos adelantos también que ustedes tienen que tener presente, porque, hombre, si se llega a la recolección de esas casi 600.000 firmas, entonces el proceso debe continuar, magistrado Eduardo. Sí, nosotros tenemos varios años, porque varios presidentes han estado hablando de este tema. Así que nosotros tenemos varios años de estar afinando la reglamentación. Todas las semanas tenemos, yo en particular como dirigente del Plan General de Elecciones, tengo reuniones con todo el equipo de Plagel, que le llamamos, para ir adelantando el tema de cada artículo del decreto reglamentario que habría que expedir en ese evento. O sea que el tribunal se caracteriza porque no improvisa, planifica con mucha anticipación. El año entrante, en el 2022, comenzamos con la preparación formal de las elecciones del 24, 2 años antes, porque así lo establece incluso nuestra ley orgánica, que mandata al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de esta norma, que nos dé los recursos para planificadamente poder distribuir en 3 años fiscales el costo de las elecciones, en vez de cargárselo a un solo año, obligándonos incluso a improvisar tareas que hay que hacer con mucha anticipación, porque uno de los grandes retos es proteger nuestra plataforma frente a los famosos ciberataques, ¿no?, que tienen en jaque a muchas empresas privadas y gobiernos a nivel mundial. La plataforma que utiliza la AIG, por ejemplo, en todo este plan de vacunaciones y Vale Digital, descansa en la plataforma informática del Tribunal Electoral, que es el que le elabora los padrones de vacunación. Así es que el tribunal ha venido, al margen de este tema, contribuyendo con la seguridad de nuestra plataforma y los códigos que están en la cédula, que han permitido que se convierta en una tarjeta de débito. Así que hago este paréntesis para decirte que el tribunal constantemente se mantiene actualizado en todos los aspectos, porque aquí está la base nacional de todos los panameños vivos y muertos. Y es una base de datos que crece y que tiene que protegerse con las últimas tecnologías, porque se nos viola los sistemas de protección y ya se introducen dudas, con toda razón, sobre los riesgos que habría en un momento determinado en la transmisión de los resultados, que ha sido uno de los éxitos que a partir, como sabemos, a la media hora cerradas las votaciones, el tribunal está en capacidad, de manera transparente, al igual que todo el resto del país, nos comenzamos todos a enterar cuál es el resultado del sufragio del veredicto del pueblo panameño. Claro, y tiene que ver con un tema de transparencia, magistrado Valdés, sobre todo en este caso muy particular, así que muy buena esa actualización. Mire, voy a la pausa, pero me gustaría preguntarle, cuando regresemos, ¿puede chocar ese cambio constitucional con las elecciones por estar de repente allí cerca? Me gustaría saber qué piensa sobre esto. Usted me habla, bueno, estamos planificando, como siempre lo ha hecho el Tribunal Electoral, el tema de elecciones, pero ¿y qué pasa si se da siempre este cambio constitucional? Vamos a hablar de este y otros temas, magistrado, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Magistrado, la pregunta en cuestión era
¿pudiese haber un choque entre un cambio constitucional y las elecciones que se avecinan en nuestro país? Bueno, faltan 3 años, pero elecciones, al fin, ¿pudiese haber ese choque de actividades, obviamente, a todas luces a nivel nacional? Definitivamente. Si para diciembre se recogen las firmas, nosotros tenemos que hacer la convocatoria de una vez. La elección de los constituyentes sería en el mes de junio del 2022. La constituyente tiene hasta 9 meses para entregar su constitución. Eso nos lleva al mes de marzo del 23. Y la elección sería entonces en septiembre, perdón, el referéndum que tiene que celebrarse para que el pueblo decida si las propuestas de reforma constitucional de esa constituyente las acepta o no las acepta el pueblo, tendría que ser en el mes de septiembre del 23, cuando en el mes de junio está programada la celebración de las primarias para las elecciones del 24. Así que habría una concomitencia de actividades paralelas del trabajo de la constituyente, que dice la Constitución que no puede tener efectos retroactivos. Lo que quiere decir es que ya no podría alterar las condiciones bajo las cuales se habrían postulado los candidatos para las elecciones del 24. Podrá tener efectos en cuanto a los poderes de los órganos del Estado, pero no alteraría las condiciones bajo las cuales, que muchos han hecho esa pregunta. Entonces esto puede afectar en las condiciones de participación en las elecciones del 24. La respuesta es no, porque no puede tener efectos retroactivos. Pero sí, claro, van a haber coincidencias de actividades y, por supuesto, duplicidad de costos también, porque el tema es el costo. ¿Cuánto costaría, por ejemplo, este tema de cambio constitucional de darse? ¿Cuánto? ¿Un aproximado? Mira, si tenemos un estimado de unos 22 millones para elegir los 60 constituyentes y 18 millones para el referéndum, ya tenemos 40 millones ahí. Hay que incluirle el costo que va a requerir con toda lógica el funcionamiento de una asamblea constituyente, que en nuestra opinión estaría entre 10 y 20 millones. Así es que... O sea, nos saldría arriba de 50 millones, magistrado, todo ese proceso. Absolutamente, absolutamente. Oiga, quiero aprovechar también, magistrado, porque mire, el tema de la elección de los constituyentes es muy importante, usted bien lo decía, son 60 a nivel nacional, obviamente en Panamá está el mayor número, pero ¿cuáles serían esos requisitos? Porque yo creo que es importante decir que habrá postulaciones por parte de los partidos políticos, pero también de libre postulación. Tratemos de dar un poquito de luces sobre eso, porque yo creo que es importante y sobre todo creo que nos tiene primicias también para el programa, magistrado. Es correcto, Norca. Ha coincidido que tu entrevista me va a permitir compartir con la ciudadanía algunos de los temas que más han querido saber. Y finalmente en esta etapa los magistrados hemos logrado un consenso, porque estos consensos no es que están escritos en piedra, porque nosotros los estamos compartiendo con la ciudadanía como un mecanismo de consulta para retroalimentarnos cuando tengamos que tomar la decisión final. Pero hasta ahora, en materia de los requisitos de los constituyentes, te puedo adelantar como primicia, es que en cuanto a la edad, deben tener, o deberían tener, o tendrían 25 años como mínimo, que implica que ya tengan una formación. Si han ido a una formación formal, pues ya tendrían una educación académica universitaria, sino de carácter empírico, y el pueblo es el que decide por quién vota. Pero edad 25 años. En cuanto a los requisitos para niños por nacimiento o naturalización, nos hemos inclinado por exigir lo mismo que se exigen para los diputados. Panameños por nacimiento o por naturalización, pero con 15 años de residencia en el país después de haber obtenido la naturalización. 1 año de residencia en la comarca o en la provincia. No puede haber sido condenado por ningún delito, ya sea común, electoral, falta electoral o lesión patrimonial. Estos son los principales requisitos. Los actuales funcionarios electos no podrían participar tampoco. Estamos discutiendo si esa
si este requisito lo hacemos retroactivo a que nadie que haya sido elegido en los últimos 5 años, 10 años o 15 años debiera poder participar, porque estamos en las conversaciones y diálogos que hemos tenido, estamos percibiendo que la ciudadana quiere caras frescas, ¿no? Quiere ver que realmente gente diferente de la que ha estado participando en la política sean los que hagan y producto del voto popular la nueva constitución. Magistrado, algo muy interesante. Dígame, sí, dígame. Es que estamos considerando también que en esta elección de constituyentes debe votar por lo menos la mayoría absoluta de los electores, o sea, la mitad más uno. Porque no consideramos que la minoría que pueda salir a votar, como ocurrió en Chile, el 40%, o como está ocurriendo en Francia en las elecciones locales, que el 30% está saliendo a votar, sean los que elijan a quienes van a hacer la nueva constitución. Consideramos que debe haber un mayor grado de legitimidad por parte de quienes vayan a tener la responsabilidad de hacer la nueva constitución de los panameños. Ese punto es importante, magistrado, creo que sí. Mire, quiero aprovechar porque me gustaría saber, ese método de votación, ¿se vota en plancha, se vota individual, los que están dentro de partidos políticos? ¿Cómo será? ¿Cómo sería ese manejo dentro de la misma votación por los constituyentes? Es una de las decisiones que tenemos que tomar. O se vota por lista cerrada o por lista abierta que permita que el elector escoja toda la lista de un partido o de una lista libre de postulación o preferencia a uno o dos o tres de los candidatos. ¿Y cuál es la ventaja y la desventaja de una y otra, magistrado? Hay una lista larga, pero por resumir, el tema de género, que es tan importante porque Panamá está atrasado como país en darle a la mujer la cuota que se merece para los cargos públicos que manejan las riendas a nivel local y nacional del país. Entonces, si queremos asegurar una cuota importante, ojalá la mitad de las mujeres, como fue la decisión de Chile, por ejemplo, tendríamos que optar por una lista cerrada. Porque esta lista cerrada, en cualquiera de las dos opciones iría de manera alternada, hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. De las 12 provincias, de las 12 circunscripciones, 10 son plurinominales y ahí sí podemos exigir que todas las propuestas vengan alternándose. Hombre-mujer, se arranca con una mujer, el siguiente tiene que ser hombre y así sucesivamente. Se arranca con un hombre, el segundo tiene que ser una mujer, así. Pero en una lista abierta, si la ciudadanía decide votar solamente por hombres, esa asamblea constituyente no tendría ninguna mujer, por ejemplo. Entonces, esa es una de las desventajas que hay que sopesar frente al principio del derecho del elector de escoger a su candidato. Qué interesante, mire, magistrado, y quiero agradecerle por todos estos detalles, por esa primicia también de cómo sería todo este proceso. Magistrado Eduardo, sería un momento histórico para nuestro país, estos cambios de aprobarse y de llegarse a la recolección de esa firma, pero vuelvo al inicio del programa. ¿Es el momento? Bueno, se está haciendo ya, de hecho. ¿Cuál será la decisión de los panameños? ¿Se quiere o no ese cambio constitucional en este momento y todo lo que comienza a generarse a partir de este momento? Y como usted bien lo decía, cuando vamos al tema de hechos importantes, entonces tendríamos un cambio constitucional junto con unas elecciones y habría que medir muy bien esos tiempos. Magistrado, mil gracias por habernos acompañado en esta oportunidad con este tema a todas luces que comienza arriba en este momento de 10.000 firmas, pero estamos hablando que hay que llegar a un promedio de 600.000. Como siempre decimos, amanecerá y veremos a ver qué pasa con este tema. El magistrado Eduardo Valdés Escoferi nos acompañó aquí en Cara a Cara.